Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 a 12. Leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, alimento para nuestros corazones. Esa misma noche, Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo a Dios: tú has tenido gran misericordia de David, mi padre, y a mí me has puesto en su lugar como rey. Señor y Dios, confirma ahora la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues tú me has puesto como rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Por favor, dame sabiduría y conocimiento para presentarme delante de este pueblo. A decir verdad, ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? ¿Es tan grande? Y Dios le dijo a Salomón: por haber pensado así y por no haber pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que no te quieren, ni una larga vida, sino que has pedido tener sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey, recibirás sabiduría y conocimiento, y además te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes que te antecedieron, ni tendrán los reyes que te sucedan. Les invito a que oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este relato, Señor, que nos enseña, Señor, que necesitamos más que sabiduría para permanecer fieles a ti. Necesitamos que tú mismo, Señor, nos preserves y nos des un corazón diferente. Oramos que podamos ser edificados en esta mañana, ser instruidos por tu palabra, entender que es lo más precioso que podemos recibir y disfrutar en la vida contigo. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, terminamos entonces la semana pasada con el reinado de David. Y David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, como nosotros vimos, alguien que estaba más interesado en la relación con Dios que con el poder, que estaba más interesado en cumplir las palabras del pacto, obedecer los estatutos de Dios. A pesar de eso, David falló estrepitosamente, cometió adulterio, asesinó al marido de esa mujer que dejó embarazada, y después de todo eso, aunque se arrepintió, la espada, la violencia, la traición y la corrupción no se apartaron de la casa de David. David no es el rey que nosotros necesitamos. Sin embargo, en el ápice de su reinado, David recibe la promesa de que un descendiente suyo se sentaría en el trono y reinaría para siempre, y que ese rey, ese ungido, entonces traería redención a su pueblo. Y ahora tenemos entonces a Salomón, el sucesor inmediato de David, y con semejante petición y comienzo de gobierno, por ahí el pueblo de Israel pensaba: wow, parece que este es. Saúl fue un rey más o menos, David fue un tipo conforme al corazón de Dios, pero falló, y ahora tenemos a un hombre que tiene un interés en ser sabio para gobernar a este pueblo, ¿no? Y eso es básicamente lo que sobresale y destaca de Salomón. Si le preguntamos tal vez a cualquier persona, inclusive fuera de la iglesia, te van a decir que Salomón es el tipo más sabio que pasó por la tierra, y eso es lo que destaca de él, ¿verdad? Conocemos, pero vamos a ver cómo fue que terminó la historia de Salomón. Y vamos a detenernos en Salomón, en esta metanarrativa bíblica, porque Salomón, sí es verdad, es responsable por llevar a Israel al punto más alto de su reinado, o de Israel como reino. Pero al mismo tiempo Salomón es el responsable de conducir a Israel a su mayor fracaso. Salomón explica una de las mayores tragedias que van a suceder en la historia bíblica, que es la división del reino. Y eso va a ser fundamental para la metanarrativa bíblica. Por eso nos estamos deteniendo en Salomón. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que Salomón llevó a Israel a su punto más alto. Bajo el reinado de Salomón, Israel llega entonces a tener una extensión geográfica de la más extensa hasta ese momento. Tiene paz en las fronteras, construye grandes edificaciones, tiene poderío militar sin precedentes y tiene prosperidad y riquezas. Antes de Salomón, el reino de Israel no había alcanzado ese punto. Las cosas también fueron fáciles, por así decirlo, para Salomón. Él heredó un reino que no tenía conflictos con otras naciones.
heredó un reino que tenía buena solvencia económica. Entonces él ocupó todo su esfuerzo y su dinero en hacer de Israel la nación más gloriosa hasta ese momento, en comparación con la propia Israel. Pero lo más importante de Salomón para la historia de la redención, la historia bíblica, no es todo ese poderío militar, geográfico y de prosperidad que Salomón le dio a la nación de Israel. Lo más importante en la historia de Salomón es que él construyó el templo, que es justamente el cumplimiento de la promesa del pacto davídico. Es el cumplimiento inmediato, pero esto después va a tener otro cumplimiento mucho mayor, ¿ya? Entonces, la construcción del templo y que Israel cumpliera de manera parcial esto de ser modelo para las naciones, bendecir a las demás naciones, ser reino de sacerdotes, que las demás naciones miraran a Israel y por su manera de vivir, ellos dijeran que Dios es el Dios de Israel, yo quiero eso que Israel tiene. Entonces vamos a lo primero, la construcción del templo. Salomón es quien construye el templo y esta construcción no es importante por lo monumental de la obra. Dicen que el templo de Salomón era increíble, una maravilla del mundo antiguo. Es importante por lo que significa en la historia de la redención. Recordemos, esto siempre tenemos que tenerlo claro en esta serie metanarrativa. El objetivo de la redención, ¿cuál es? Es que Dios habite en su creación junto a su pueblo sin impedimentos. ¿Dónde había eso antes? Dios habitando con su creación sin impedimentos. En el Edén. Entonces la redención es una vuelta al Edén. Y aquello que ha simbolizado la presencia de Dios en medio de su pueblo, es decir, aquello que está anticipando algo de ese propósito de la redención, ¿qué es? ¿Qué ha sido? El tabernáculo de Moisés en el desierto, que simboliza la presencia de Dios, y ahora va a ser el templo de Salomón en Sión. Esto es lo que está de alguna manera manifestando que Dios está habitando con su pueblo en un territorio. Ahora, entonces pensemos en el tabernáculo y en el templo como pequeñas y parciales representaciones del jardín del Edén, ¿ok? Un lugar en el que Dios habita y en el que se puede encontrar de manera parcial con su pueblo. Ahora, una aclaración, no debemos pensar que la presencia de Dios venía, por así decirlo, de fábrica con el templo. El templo no era equivalente a la presencia de Dios. De hecho, Israel cometió un error y pecó al tratar el templo como la propia presencia de Dios, casi como un amuleto. Nosotros tenemos el templo, somos indestructibles. Tanto que Jeremías va a decir, ustedes que dicen templo de Dios, hey, eso no asegura nada. Porque el templo de Dios iba a manifestar la presencia de Dios en la medida en que el pueblo obedeciera a las palabras del pacto. Él estaba allí en esa casa. ¿Qué se le ocurre construir una casa al Señor? Él habita el universo. Pero Él quiere habitar ese templo, ese microcosmos sagrado de encuentro con su pueblo, ese pequeño jardín de Edén, por pura gracia. Y Él dice, mi corazón va a estar en ese lugar, siempre y cuando ustedes obedezcan mis mandamientos. Entonces, el templo no es equivalente a la presencia de Dios. ¿Ok? Fíjense, estas son las palabras de Dios a Salomón después de que él consagra el templo a Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 4 a 9. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, su propio palacio y todo lo que pensó hacer, el Señor se le apareció por segunda vez como ya lo había hecho en Gabaón y le dijo, he escuchado las oraciones y ruegos que has hecho ante mí y he santificado el templo que tú construiste para que mi nombre esté siempre allí. Y allí estarán siempre presentes mi corazón y mis ojos. Si tú te conduces como tu padre David, que me honró de todo corazón y fue justo, y cumples con todo lo que yo te he mandado, y obedeces mis estatutos y decretos, yo afirmaré tu reinado sobre mi pueblo Israel, porque así se lo prometí a tu padre. Yo le dije, nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel, pero si ustedes y los hijos de ustedes se rebelan y se empeñan en apartarse de mí y desobedecen los mandamientos y estatutos que he puesto ante ustedes y se van a servir y adorar a dioses ajenos, yo arrancaré al pueblo de Israel de la tierra que le di por herencia y abandonaré este templo que fue edificado en mi honor y que yo consagré, y todas las naciones se burlarán de Israel. La gente que pase frente a este templo que yo tenía en gran estima se asombrará y se burlará y dirá,
¿por qué el Señor ha tratado tan mal a esta tierra y a este templo? Y se le responderá, es que abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados y ellos prefirieron adorar y servir a dioses ajenos. Por eso el Señor los ha castigado. Entonces lo primero, en el punto más alto de Israel, es que el templo fue construido. Y lo segundo es que Israel está siendo modelo para las demás naciones, como ya les había anticipado. Por la forma de vivir de Israel, ellos deberían atraer la atención de las demás naciones y acercarse entonces a Dios y ser bendecidos por Israel, que es eco de la promesa hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, el episodio más emblemático de este cumplimiento parcial de ser bendición para las naciones está ahí en ese encuentro de la reina de Saba con Salomón, una reina pagana que viene desde muy lejos, ha escuchado hablar lo que Dios ha hecho en Israel y del propio Salomón, y entonces decide ir a ver con sus propios ojos todo lo que había escuchado. Y ahí entonces en Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 6 a 9, se nos dice que es lo que la reina de Saba concluye de lo que vio en Israel. Y fíjense las palabras. Entonces le dijo al rey: ya he visto que es verdad todo lo que escuché en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Yo no lo creía, por eso vine a comprobarlo por mí misma. Y lo que me contaron no es ni la mitad de lo que he visto con mis propios ojos. Tu sabiduría y tus posesiones son mayores que la fama que te precedía. Qué afortunados son tus súbditos, qué dichosos son tus sirvientes, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Presten atención a estas palabras a continuación de una reina pagana. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel. Yo sé que el Señor siempre ha amado a su pueblo Israel, por eso te puso como su rey, para que lo gobiernes con rectitud y justicia. Hasta ahora vamos súper bien. Salomón, con la sabiduría que recibió, ha llevado a Israel a su punto más alto, no apenas política, geográfica y militarmente. Principalmente ha cumplido de manera parcial las promesas de Dios hechas a David y Abraham, el templo de Dios, y ser modelo para las demás naciones. Entonces, todo esto no ha sido mérito exclusivo de Salomón. El rey fue objeto y favor de Dios. El rey fue objeto del favor de Dios. Y por causa de que Dios le dio sabiduría, como a ningún otro hombre le ha dado, ¿no? Entonces nosotros leímos ese episodio en el que el Señor aparece: pídeme lo que quieras, y Salomón entonces sabiamente opta por sabiduría para gobernar. Salomón pide por aquello que todo líder de una nación necesita: sabiduría para gobernar. Y el Señor atiende el pedido, y ese regalo de Dios contribuiría en gran manera a que Israel llegara tan alto. Ahora, si nos quedamos con solamente eso del rey Salomón, tendríamos un cuadro bastante incompleto de su vida. Porque si bien Salomón inaugura el punto más alto de la nación de Israel, gracias a la sabiduría que Dios le dio, él también será el responsable en grandísima medida por uno de los puntos más bajos de la nación de Israel: la división del reino. Y a esta división le seguiría el exilio, que es lo más bajo en la historia de Israel. Perdieron la tierra que el Señor les había dado. Entonces, la verdad, Salomón parece ser el peor rey que pasó por Israel, porque a pesar de tenerlo todo para ser el mejor, condujo a la nación a uno de sus mayores fracasos. Entonces, fíjense, la sabiduría recibida por Salomón no aseguró que éste permaneciera fiel a Dios y que siguiera gobernando con rectitud y justicia. Y yo creo que aquí hay que pensar un poco sobre lo que nosotros estimamos es lo más precioso que Dios nos podría dar. Porque delante de ese pedido que Dios, que Salomón le hace a Dios, Dios sí lo elogia, dice: elegiste bien. Y nosotros podríamos pensar, o nos podría interesar la vida cristiana, o ya tienes interés en la vida cristiana, pensando en la sabiduría que caminar este camino te podría otorgar: capacidad de gestión, resolución de conflictos, toma de decisiones, salud mental, bienestar personal. Y estás aquí, tal vez asistiendo a una iglesia o considerando la vida cristiana por esa capacidad de gestión que el cristianismo te podría dar. ¿Y cómo?
Esto se ha convertido en valores de nuestro tiempo después de un tiempo tan complicado como la pandemia. Sabiduría para saber gestionar la vida, sabiduría para tomar decisiones, pero cometemos un error al pensar que esa sabiduría es todo lo que buscamos en la vida cristiana, o que sabiduría de ese tipo es lo más precioso que Dios nos podría dar, o que sabiduría es lo que más necesitamos en la vida para que con ella construyamos una buena vida estable, equilibrada y plena. Mis hermanos, la vida cristiana no es un camino de sabiduría, un camino de sabios consejos para tener mejor vida, para gobernar la vida de mejor manera. La vida cristiana es el rescate eficaz de Dios para arrancarnos de destruir nuestra propia vida. Sin esa intervención divina podremos ser los más sabios y dirigirnos a un final trágico. Y esta es la propia esencia del Evangelio. Escuchen bien, el Evangelio no es la predicación de un consejo, de lo que debes hacer y de lo que no debes hacer. Haz esto para que mejore tu vida, diezma para que tus finanzas se vayan arriba, ora para que encuentres paz, cambia de vida y sé una mejor versión de ti mismo, compórtate como una persona de bien. Puros consejos. Eso no es la vida cristiana. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es la predicación de lo que ya está hecho a tu favor, en tu lugar, por alguien más. Es lo que alguien hizo por ti de manera perfecta en tu lugar. Jesús vivió por ti la vida perfecta que eres incapaz de vivir y murió la muerte que tus pecados merecían, que mis pecados merecían. Y por eso es una buena noticia. Está hecho, está consumado. ¿Cómo vas a responder a lo que ya fue hecho? Entonces la vida cristiana no es un camino de sabiduría, es la intervención de Dios para arrancarnos de condenación, de evitar que con toda la inteligencia que tenemos arruinemos nuestra propia vida. Entonces la sabiduría que Salomón recibió no fue acompañada de temor y obediencia a Dios. No le impidió fracasar y encaminar a Israel a uno de sus mayores tropiezos y calamidades, que fue la división del reino. Ahora, no podemos pensar que fue el poder lo que corrompió a Salomón, como acostumbramos a pensar con nuestra clase dirigente. No. Salomón es como nosotros, y el poder apenas reveló lo que ya había en su corazón. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Y aquí tenemos que entonces ver qué fue lo que Salomón realizó para llevar a Israel a su mayor fracaso. Y ahí en el primer libro de Reyes, nosotros tenemos un retrato mucho más realista de lo que Salomón fue sobre Israel. Y en ese retrato podemos ver un rey que desobedeció a las palabras del pacto, inclusive antes de que el Señor le diera sabiduría. Salomón ya había dado señales de que su corazón no estaba totalmente inclinado al Señor. Fíjense lo que dice Primera de Reyes, capítulo 3, los 2 primeros versículos. Esto es antes de que el Señor le diera sabiduría. El rey Salomón se casó con la hija de Faraón, rey de Egipto, y quedó emparentado con él. Luego llevó a su esposa a la ciudad de David mientras terminaban de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. En esos tiempos el pueblo ofrecía sus sacrificios al Señor en los altares que estaban en lo alto de los montes, porque aún no se había construido un templo para el Señor. Salomón se había aliado al faraón casándose con su hija. Estos matrimonios internacionales tenían el propósito de crear alianzas políticas y con ellas también permitían la entrada de cultos y rituales extraños de Israel. Y la ley era clara con relación a esas relaciones internacionales y sobre el culto a dioses falsos. Fíjense la ley de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 al 5. Tampoco deberás emparentar con ellas. Aquí hablando del rey. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme, para seguir y servir a dioses ajenos. Entonces el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá en un instante. Lo que ustedes deberán hacer con ellos es destruir sus altares, hacer pedazos sus estatuas, destruir sus imágenes de acera y echar al fuego sus esculturas.
Sin embargo, Salomón se emparentó con ellas, hizo alianzas políticas con Egipto, se casó con la hija de Faraón y permitió que cultos extraños de Israel se instalaran en el propio Israel. Ese es el hombre más sabio. No había recibido todavía sabiduría, le podemos dar un descuento por eso. Vamos a ver lo que va a hacer después. Bueno, pero esta no fue la única metida de pata de Salomón. Esto es un detalle en la serie de decisiones y acciones que Salomón tomó. Si una sola mujer, como es el caso de la hija de Faraón, permitió la idolatría y la adoración a falsos dioses, imagínense lo que podrían hacer 1000 mujeres. Primera de Reyes 11, versículos 3 a 8. Tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos, y a diferencia de David su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, y adoró también a Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David, su padre dejó de seguir fielmente al Señor. Hasta construyó en el monte que está frente a Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Estos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces, aparte de la idolatría mencionada en el texto, con estos matrimonios Salomón estaba haciendo 700 alianzas políticas. Era una clara muestra de incredulidad y desconfianza en el Señor. En vez de depender de Dios, pensó que era más seguro depender de las demás naciones, hacer tratados con ellos, depender de ellas. Pero no solamente las mujeres y la idolatría marcaron el reinado de Salomón. La riqueza, los caballos y los carros de guerra también. Fíjense, Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 21, 22, 26 y 27. Toda la vajilla y todas las copas del palacio del bosque del Líbano eran de oro fino. De plata no había nada, porque en los días de Salomón la plata no era apreciada. Y como el rey Salomón tenía una flota de naves de Tarsis, junto con la flota de Hirán, una vez cada 3 años llegaban las naves de Tarsis cargadas con oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Versículos 26 y 27. Salomón llegó a reunir 1,400 carros de guerra y 12,000 jinetes. Los carros estaban en los cuarteles destinados a ellos y también al cuidado de la guardia real en Jerusalén. Salomón tenía tantas riquezas que la plata llegó a ser tan común como las piedras y la madera de cedro como las higueras silvestres de los llanos. Eso de la vajilla de oro y tal, eso es una descripción del palacio de Salomón. Entonces reconocemos que Salomón construyó el templo, la casa de Dios, sí, pero la casa que Salomón se construyó para sí era 20 veces mayor que el palacio, que el templo de Dios. Entonces todo bien con la casa de Dios, pero mi casa mejor todavía, llena de lujo, de oro, de tanta riqueza y opulencia. Y aunque haya construido entonces el templo, él construyó un palacio mucho más imponente, y eso revelaba cuáles eran de hecho sus prioridades. Tener un palacio de semejante magnitud, tener tantos caballos, tantas riquezas, acumular riquezas como lo hizo Salomón, era una clara transgresión de la ley de Dios. Fíjense nuevamente, Deuteronomio 17, 15 a 17. Nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja, pero no pondrás como rey tuyo ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Ese rey no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. El tipo estaba totalmente fuera de la ley de Dios. Entonces, el texto prohíbe al rey que vuelva al pueblo de Egipto. Sin embargo, Salomón se convirtió en un verdadero faraón en Israel, reproduciendo la idolatría, la poligamia, el acúmulo de riquezas y la tiranía y opresión que habían encontrado en Egipto. Poligamia, los que piensan, ¿por qué no vivimos en el Antiguo Testamento para tener muchas mujeres? Oye,
Era abominable y condenable por el Señor. Que Salomón lo haya hecho, que David lo haya hecho, que otros personajes bíblicos lo hayan hecho, no significa que era válido. El Señor ya desde Génesis 2 está diciendo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Nunca la poligamia en la Escritura, en el Antiguo Testamento, fue una opción para los hombres de Dios. Si es que tienen la duda, ya me han llegado esas preguntas. Bueno, Salomón se convirtió en un verdadero tirano. Sumado a todo eso, mujeres, idolatría, caballos, carros de guerra, acúmulo de riquezas. Salomón usó el trabajo esclavo para construir todo esto. Y no usó a las naciones extranjeras, también las usó. Utilizó a su propio pueblo, un verdadero faraón. Fíjense cómo el pueblo reacciona a la muerte de Salomón. Si Salomón habría sido un rey tan bueno, benévolo y sabio y aquel rey querido, el pueblo no hubiera respondido así cuando él murió. Fíjense, Primera de Reyes 12:4, el pueblo hablándole a Roboam, su hijo. Tu padre fue muy duro con nosotros. Te rogamos que disminuyas un poco la servidumbre a la que Salomón nos sometió. Aligera el yugo tan pesado que nos impuso y nos pondremos a tu servicio. Entonces fíjense, Dios liberó el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y la volvieron a encontrar desde el trono del rey de Israel. Tremendo. Primera de Reyes 5:13 y 14. Después Salomón decretó leva en todo el pueblo de Israel y reunió a 30,000 hombres. Leva es un decreto real para tomar la población civil a la fuerza para trabajar forzadamente. ¿Okay? Versículo 14. Cada mes enviaba al Líbano 10,000 hombres, los cuales trabajaban allí en turnos de un mes y luego se quedaban en sus casas. Adonirán estaba a cargo de la leva. Entonces las decisiones y acciones de Salomón desobedecieron a la instrucción más importante, aquella que aseguraba la continuación de su reinado en Israel por medio de sus hijos. ¿Cuál? Obedecer la palabra de Dios, que era una instrucción clara allá en Deuteronomio 17. Una vez que haya ocupado el trono, versículo 18, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá en la mano y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los ponga por obra. Parece que Salomón había dejado la ley por ahí escondida en el templo. Salomón desvió su corazón del Señor, desconsideró su palabra. Su reinado estuvo marcado por la idolatría, poligamia, acúmulo de riquezas y trabajos forzados. No es por acaso que después de su muerte el reino de Israel se haya dividido en dos. Reino del norte Israel y reino del sur Judá. Fíjense lo que hace la autonomía humana, el pecado. Fragmenta, quiebra, daña, contamina y divide. Lo vimos en Génesis 3 con Adán y Eva. Ellos pecaron y se quebraron entre ellos mismos, se quebraron consigo mismos, se quebraron con Dios, se quebraron con la creación. Y vemos lo mismo repitiéndose en Salomón. Y la división del reino sería la antesala de la que sería la mayor tragedia de Israel como reino político, el exilio. Entonces, queda claro que Salomón no es el descendiente de David prometido. Si alguno de esos judíos tenía la duda, ¿será este? Oye, comenzó bien, le pidió sabiduría al Señor. Ahora no nos quedan dudas. Él no es el descendiente de David prometido por Dios como el rey de quien vendría la redención. Sin embargo, Salomón nos enseña algo fundamental y vital para la vida. Después de haberlo conquistado todo, de no haberle negado nada a su corazón y haber llevado al ocaso un reino próspero, el rey se da cuenta que todo es vanidad, es correr atrás del viento, que todo es pasajero y perecible, y concluye en el famoso libro de Eclesiastés lo siguiente, lo que leímos al principio. Todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Y es interesante que el propio Salomón, en otro de sus escritos, en Proverbios, nos diga que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea, la verdadera sabiduría es temor de Dios, y temor de Dios es, como ya dijimos al principio,
saber quiénes somos, saber delante de quién estamos y responder con adoración, gratitud y obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque constatamos que somos más pecadores de lo que pensamos, pero más amados por el Dios Santo de lo que imaginamos. Entonces respondemos con amor, gratitud, obediencia y adoración. Somos más amados de lo que imaginamos por el Señor. Y ese amor se manifestó en aquel que Pablo identificó como la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es la sabiduría que necesitamos. Entonces necesitamos un rey que sea la propia sabiduría de Dios. Porque queda claro que ni el rey más sabio pudo reparar el tremendo problema que comenzó en Génesis 3. Necesitamos un rey incorruptible de principio a fin. Necesitamos un rey que en vez de enriquecerse, agrandarse y colocarse sobre sus hermanos para oprimirlos, sea uno que aunque ocupe el trono más poderoso del universo y sea el más rico, sea capaz de empobrecerse para enriquecer a su pueblo. Uno que no considere el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Antes, uno que se humille tomando forma de siervo para servir a los suyos. Uno que sea obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uno que no esté comprometido con 1000 mujeres, sino con una sola novia. Y con ella esté hasta el fin para hacerla pura y sin mancha. Necesitamos a Cristo, que es la propia sabiduría de Dios para reparar el caos de todo el universo. Esa es la sabiduría que necesitamos. Esa es la sabiduría que tú necesitas si no la has abrazado. Que el mismo Dios en Cristo viva por ti la vida que es imposible para ti y muera por ti la muerte que merecemos por nuestros pecados. Ya está hecho. ¿Cómo vas a responder a eso? Hermanos, el reinado de Salomón y la historia de Salomón en la Biblia no es para nosotros como comúnmente nos la enseñan, para que cuando Dios nos permita hacer una petición le pidamos sabiduría, porque eso es lo más precioso que le podemos pedir a Dios. La historia de Salomón está ahí en la Escritura para mostrarnos que ni siquiera el hombre más sabio puede salvarse a sí mismo, que necesita gracia, que necesita rescate eficaz, porque con toda la sabiduría que podamos tener, si no estamos en Cristo, vamos caminando a destrucción. Siendo sabio, siendo inteligente, teniendo dinero en los bolsillos, ese es el final, si no ha sido abrazado por la sabiduría de Dios, Cristo, nuestro Redentor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor porque no necesitamos ser sabios, inteligentes, sagaces o astutos para ser alcanzados por tu gracia, Señor. Si fuera así, solamente unos pocos podrían ser salvos. Gracias porque en nuestra ignorancia, en nuestra reincidencia, en nuestra pobreza espiritual, Señor, se acercó Cristo, sabiduría tuya, para hacer por nosotros aquello que era imposible para nosotros, vivir de manera perfecta y morir por nosotros aquello que merecíamos. Ayúdanos, Señor, a colocar en la debida prioridad, Señor, conocerte más, depender más de ti, ser asombrados y cautivados cada vez más por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Si estamos aquí porque lo que más nos interesa es tener tips de vida, consejos para tener algo más equilibrado y saludable mentalmente, Señor, alinea nuestro corazón con lo que es prioritario, Señor, y que en esa rendición a ti podamos encontrar, claro que sí, bienestar personal, salud mental, tomar buenas decisiones, Señor,
pero haznos ver que lo más precioso es que tú mismo, Señor, te descubras delante nuestro como nuestro Redentor amado, Señor. Ayúdanos a que esto sea una realidad de nuestras vidas. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.